Bendiciones para todos. Como siempre, la paz de Cristo. Gloria al Señor Jesús. A mí me llama mucho la atención la manera como el apóstol Pablo siempre manifestaba su saludo a todas las iglesias que les escribía. Les deseaba gracia, misericordia y paz. Gloria al nombre del Señor. Y Juan también decía, y Santiago, espero seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gloria al Señor. Quiere decir que si nosotros prosperamos espiritualmente, ¿qué pasa con el resto? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás, no se preocupe tanto, hermano, por esas cosas. Crezca espiritualmente, que lo demás viene automáticamente. El Señor tiene cuidado de nosotros. Dice, no os afanéis. Carrera, se afana toda hora. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni vuestro Padre Celestial las alimenta. Que dice, ¿acaso no valéis vosotros mucho más que ellas? Y si Él nos dio el cuerpo, no nos va a dar el vestido. Y si Él nos dio la vida, no nos va a dar el alimento. Crezca espiritualmente. No es aquí por llenar un espacio en una predicación, no, se lo digo por experiencia. Dios me ha prosperado y me ha bendecido, hermano. Cosa de loco, hermano, perdona que los tenga ahí en pie un ratico. Pero, mis amados hermanos, cuando yo entré al ministerio, hermano, solamente tenía un cachaquito que lo compré en la minorista, me valió 6,000 pesos. Seguro. Llevábamos una cama, que fue la liquidación que me dieron, donde trabajaba en un almacén, y compré una camita, me valió 80,000 pesos. Tenía un colchón que me lo prestó la suegra, y un cajoncito de madera que lo hizo mi suegra porque echáramos del mercado. Pero yo no me afané por eso, ni me preocupé por nada de eso. Le quiero servir al Señor, quiero aprender su palabra, quiero crecer en mi relación con Él. Y de lo que ha pasado todo de ahí en adelante, hermano, ha sido la mano de Dios, la mano de Dios. Gloria al Señor Jesús. Preocúpese por las cosas de Dios y el resto, hermanos, llega ahí. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo, ¿qué, Marce? 15. Bueno, vamos a leerlo desde el verso 14 como para cambiar un poquitico ahí. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Siéntense, por favor, hermanos, ha avanzado el tiempo, ustedes nos van a regalar unos minuticos más para que podamos tener un pensamiento de la palabra de Dios. Prometo que no me voy a alargar mucho y que el Señor nos ayude a ser un poco breves. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, Pablo le está hablando a una persona que no hacía mucho tiempo había sido un niño. Todos fuimos niños, pero hay algunos que ya hace mucho tiempo ya no somos, dejamos de ser niños, ¿cierto? Pero me llama la atención porque él estaba hablando acerca de algo que él había aprendido y que había aprendido desde la niñez. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y le dice que eso que había aprendido desde la niñez debía persistir en él. Amén. Que él debía dedicarse a eso que había aprendido desde la niñez. Gloria al Señor. ¿Y qué aprendió él desde la niñez? Las Sagradas Escrituras. Si me equivoco, me corrige ahí un poquitico. No era así. Entonces, él aprendió las Sagradas Escrituras desde la niñez.
Y a mí me llama la atención porque en la familia de Timoteo sucedió algo que no era común, que no era normal, y era que su padre era griego, mientras que la mamá y la abuela eran judías. Pero esta mujer, siendo judía, contrajo matrimonio con un griego, y entonces el niño quedó ahí en la mitad. Es complicado cuando uno de los padres es creyente y el otro es de otra religión. Fue el caso mío. Yo era muy niño cuando mi mamá llegó al evangelio, tendría yo que por ahí 4 años, me imagino. Y mi papá pues nunca se ha convertido al evangelio. Entonces era más bien como complicado. Por un lado tenía la influencia de mi papá y de mis abuelos y de toda la familia, de la iglesia, de la religión, que hacer la primera comunión, que todas esas cosas, ¿cierto? Y por otro lado, pues tenía la influencia de mi mamá, que me llevaba a la iglesia pentecostal, y allá estaba en la clase con los niños y todo eso, aunque había niños que le hacían bullying a otros y se aprovechaban. Pero me pongo como en los zapatos de Timoteo. Él tenía esa doble influencia. Imagine la religión de los griegos, una religión muy, muy fuerte, y sobre todo para esa época donde se adoraban una cantidad de dioses, de deidades, ¿cierto? Ellos tenían una cantidad. Pero aún así, los griegos, aunque creen en muchas divinidades, sobre todas esas divinidades ellos creen en un Dios máximo y también único, llamado Zeus. De ahí viene también y se deriva la palabra Dios, de la palabra Zeus. Tiene que ver también algo con Teos, que indica el hecho de creer en un Dios. Así ellos tengan muchas denominaciones y muchas deidades y crean en muchos dioses, ellos creen que sobre todos esos dioses hay uno que es más poderoso que todos, Zeus. Pero ellos adoraban y eran idólatras y tenían también indicios paganos y venían de la mezcla de la religión babilónica. Y esa influencia era muy fuerte. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Uno pregunta, ¿quién le enseñó las Sagradas Escrituras a él? Tuvo que haber sido la mamá. Pablo de alguna manera halaga y exalta la fe de la madre de Timoteo, Eunice, y también de su abuela, Loida. Amén. Y cómo esa influencia de la mamá y de la abuela marcaron la vida de Timoteo. Y cuando el apóstol Pablo llegó con la predicación del evangelio, ese muchacho no tuvo dificultades para entregarle la vida al Señor Jesús, porque ya tenía una influencia profunda. Entonces yo recuerdo, a mí me llevaban a clase de escuela dominical, recuerdo mis profesores, recuerdo mis maestros, los amo y los aprecio mucho, y los veo por ahí ya muy ancianitos. Pues si está Cucho, uno cómo estarán ellos. Y entonces yo los veo y los saludo por ahí, los abrazo y no quiero soltarlos porque marcaron mi vida cada uno de esos profesores, cada uno de esos maestros. Quiero decirle a los maestros de escuela dominical que esos niños jamás los van a olvidar. Esos niños los van a amar toda la vida. Y ya llevo, vamos a gustar, hermano, 27 años, ahora el 15 de enero estamos 27 años de ministerio. Y yo los veo a ellos y yo no les digo hermana Ofelia, hermana Teresa, no. Yo les digo profe, todavía les digo profe, gloria al Señor. Y ellos todavía me dicen Eduita. No, pero ¿cómo que Eduita? Pero bueno, ellos todavía me ven así de esa manera y yo les llamo profe porque marcan la vida de uno. Gloria al Señor. Eunice marcó la vida de su hijo. Marcó una huella tan profunda, hermano, con la palabra de Dios. Porque
nosotros no solamente, hermanos, tenemos que educar a nuestros hijos, enseñarles a sumar, a restar, a leer, a escribir. No solamente eso, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, a conocer a Dios, a enamorarse de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque nosotros tenemos que ganar a nuestros hijos para Cristo. Yo siempre les he dicho a ustedes, ¿quién quiere que sus hijos se pierdan? Nadie quiere que sus hijos se pierdan. Pero también, ¿qué estamos haciendo para que salven? Pues que eso es otra vuelta. Pasa como el pueblo de Israel, hermano. Es que el pueblo de Israel tuvo unos altibajos y unas cosas que uno se impresiona. Dios llama a Moisés y le da una ley. Y dentro de esas leyes le dice, bueno, esta palabra que yo te he dado, la tienes que escribir en las paredes de tu casa, en los dinteles de la puerta. Se las tienes que repetir a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, en el camino, en la casa, donde quiera que estén. Enséñales la palabra siempre. Esa palabra tenía que estar ahí en la boca de ellos. Tanto que Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca. No solamente del corazón, ¿sí? De tu boca, o sea, hable siempre de ella. A mí me fascina mucho hablar de la palabra de Dios, no solamente cuando estoy predicando. La mayoría de las personas que están conmigo, en cualquier circunstancia, siempre estamos hablando de la palabra de Dios, siempre me están preguntando, siempre me están diciendo, mis hijas, mis yernos, todos estamos ahí, los muchachos de la iglesia, los que nos han visitado, hemos estado por ahí, siempre estamos hablando de la palabra porque eso lo retroalimenta a uno. Entonces Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y cómo va a ser para que no se aparte de su boca? Para aprenda de la misma. ¿Usted cómo va a hablar de algo que no sabe? La Biblia dice, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto testificamos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y más de las cosas de Dios. Aprenda la palabra de Dios. En toda conversación tenga 1 o 2 versículos que usted pueda decir ahí, hermano, y hacerle una exégesis ahí rápida dentro de las personas, porque eso no solamente te edifica a ti, sino a los que te oyen. Amén. Pablo le dijo a Timoteo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero resulta, hermano, que cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, entonces Moisés le dijo al faraón, bueno, ya tengo todo listo, nos vamos. Y el faraón le dijo, un momentico, venga, un momentico, váyanse. Pero déjeme aquí los niños. Oh, pero ¿cómo así que le deje los niños? Porque si le dejaban los niños, pues a mí no me importa más de viejos. Yo necesito son los niños. Usted no sabe, hermano, que el mundo y el diablo tiene la mirada puesta en la juventud y en los niños. Y el diablo, hermano, se ha propuesto destruir a los niños a como dé lugar. Hay 2 niñas de 5 años y besándose. 2 niños de 5, 4, 6 años y que ya pueden definir su sexualidad. El mundo está más torcido, hermano, que una cosa de loco, hermano. ¿Cómo va a dejar usted a que un niño tome una decisión de esas? Jamás. Entonces, ¿para qué somos mayores de edad? ¿Sí o no? Yo no le entregué llaves de la casa a mis hijas hasta que no cumplieron 18 años. Porque eso son cosas, hermano, que usted es papá, usted tiene que controlar eso y tiene que enseñarle y manejar todo ese asunto. Yo fui a visitar una hermana de aquí de la congregación con su esposo y su niña, y cuando llegué allá a la casa tenía un tablero con todas las partes íntimas del cuerpo humano y escribiéndole ahí, yo soy una niña. Y qué maravilloso eso, porque le está enseñando a su niña quién es, qué es, amén, qué ha hecho Dios en su vida. Y no solamente lo tenía en español, sino también en inglés. Gloria al Señor Jesús. Qué maravilloso. Yo me fui sorprendido y maravillado ese día, hermano, de lo que esa mujer está haciendo con su niña. Gloria a Dios, le está enseñando realmente lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces el faraón le dijo a Moisés, no, váyanse, pero me dejan los niños. Y Moisés le dijo, no, los niños, esos van por delante. Porque Moisés entendió el valor de los niños.
Usted sabe, hermano, que estamos en una época donde el mundo se está envejeciendo. Están escaseando los niños. El gobierno está preocupado porque está diciendo, bueno, y en el futuro cercano, ¿quién va a pagar la pensión de los ancianos? Pues ya todo el mundo está viejo, todo el mundo va a cobrar la pensión y no va a haber quién la pague. Son los jóvenes los que pagan la pensión de los ancianos. Y el mundo se está envejeciendo, hermano. Cada vez hay menos niños. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, hermano, que en los domingos pasaba escuela dominical y los niños no cabían, hermano. No cabían en ese altar de la iglesia tan grande, no cabían ahí cantidad de niños. Cada vez, hermano, escasean más y escasean más. El aborto, el homosexualismo, el pensamiento de no tener hijos. Por ahí dijeron amén. Eso está haciendo que los niños escaseen, disminuyan. Entonces, ¿quién va a predicar el evangelio dentro de poco? ¿Quién va a llevar la bandera del evangelio si ya no hay niños? Bendito el nombre del Señor Jesús. Y lo más triste es que estamos perdiendo a nuestros niños en nuestra propia casa, porque no les estamos enseñando la palabra. Entonces Moisés se fue con todos los niños adelante y detrás ya venían las personas mayores y traían también los animales y traían todas sus riquezas y partieron, hermano, rumbo al desierto. Pero la Biblia dice que por allá en la época de Samuel sucedió algo muy triste. Dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Eso me da tristeza. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y dice, y la palabra de Dios escaseaba. Y no había visión con frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Israel no hizo la tarea, hermano. No hicieron la tarea. No le enseñaron a sus hijos, que Dios existía. Yo, bueno, hace ya ratico leí un libro de un judío, lo escribió un judío, se llama Yuval Noah Harari, judío. Pero resulta que el hombre expresa y dice que él no cree en Dios. Sin embargo, él en el libro habla mucho de Dios. Yo creo que yo ya les había hablado de ese libro. Se llama De animales a dioses. Y habla de todo el proceso, desde que el hombre era cavernícola, según él, y todo eso, y cómo el hombre va a llegar con la inteligencia artificial y todo eso, y va a ser un superhombre. Y él, cuando se refiere a Dios, se refiere sarcásticamente. Pero lo que me pone a mí a pensar es, ¿cómo es posible que un judío sea ateo? No conoce su historia, ¿no? O es que no cree en la historia. Por ejemplo, si a mí me dicen que Simón Bolívar, hermano, libertó la Gran Colombia, pues yo creo. No, usted no cree. ¿O quién sería? Pues para mí, que Cristóbal Colón descubrió América, pues yo también lo creo, ¿cierto? Aunque eso a mí no me consta, pero yo lo creo. Y entonces a ellos llegan y les dicen, no, Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y abrió el mar rojo, y entonces ellos no creen eso, pues. Vamos a abrir el mar. Me parece tan increíble que ellos mismos no crean en su propia historia y no crean en lo que Dios ha hecho con ellos y cómo Dios los defiende y cómo Dios hace cosas increíbles en las guerras que ha tenido Israel. Inclusive testifican de ángeles que desvían los misiles y todo eso. No sé si usted ha escuchado o visto por ahí en las redes sociales. ¿Cómo es posible que no crean en Dios? Ahora yo digo, ¿cómo es posible que tu hijo... ¿Cuánto tiempo lleva usted en el evangelio? ¿Cómo es posible que tu hijo no crea en Dios? Una cosa es que no vengan a la iglesia, que no oren, que no escuchen la palabra, pero que por lo menos crean en Dios, hermano. Que sepan que Dios existe.
porque ellos tienen que ver la obra de Cristo en ti. Entonces, imagínate esa época del pueblo de Israel, hermano. Escaseaba la palabra de Dios. ¿Cómo le ocurre, hermano, que no hay palabra de Dios? Si lo más importante en nuestra vida es eso. Y entonces Dios le dijo a Josué: nunca, nunca, no permitas eso, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hermano, la Biblia dice: oigan, no dejen de oír. Sabrán que hubo profeta en su tierra. Y dice la Biblia: esfuérzalos a entrar. Usted tiene la responsabilidad de ganar a sus hijos para el Señor. Eunice y Loida, pues no sé si al momento de que Pablo le escribió esta carta a Timoteo, seguramente ellas ya eran cristianas, pero antes de que Pablo llegara, ellas no conocían el Evangelio, ellas conocían era la Escritura, pero del Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellas conocían la ley, conocían los profetas, los salmos, conocían todo eso, historia del pueblo de Israel, y creían en Dios. Y eso es lo que le enseñaban a su hijo: la ley, la palabra, la historia del pueblo de Israel. Entonces Timoteo creció oyendo de las historias de Israel, oyendo del Mar Rojo, de David y la Honda, o era una Suzuki, no sé qué sería, pero algo tenía. ¿Una qué? No, yo creo que esa es más mala. Y entonces él creció con con las mismas historias que nosotros le contamos a nuestros niños. Se pone aquí los niños y ellos saben quién es Noé, quién fue Jonás, quién fue Daniel. Se conocen todo eso de memoria, hermano. Así mismo creció Timoteo, pero cuando llegó la palabra del Evangelio, usted no me ve a mí predicando mucho del Antiguo Testamento, no porque no crea, no, claro que sí, sino que a mí me gusta más irme como a la gracia, como a la doctrina, como a lo que realmente le compete a la iglesia. Eso de que la iglesia es el Israel espiritual, eso es mentira. Israel es una cosa y la iglesia es otra, ¿cierto? Y las promesas para Israel fueron unas y las promesas para la iglesia son otras. Dios a Israel le prometió tierra, le prometió petróleo, a mí me prometió fue el reino de los cielos. Israel pasará por la gran tribulación, yo me voy con Cristo antes de que eso suceda. Así que la iglesia del Israel espiritual, eso no tiene nada que ver. Entonces soy más enfocado, usted nota que soy como más enfocado en el Nuevo Testamento. Pero mi preocupación, hermano, ha sido que nuestros niños sean instruidos. Y algo que yo hice, hermano, toda mi vida fue enseñarle la palabra a mi familia. A mis hijas les insistí con la palabra, les enseñaba la palabra, hablaba de la palabra con ellas, gloria al Señor Jesús. Y si algo tienen en su mente y si algo tienen en su corazón es porque la mamá y mi persona nos preocupamos por eso. Ellas a veces llegaban del colegio: bueno, nos vamos para el culto, ay papi, tengo tarea, traiga el cuaderno y lo hace en la iglesia. ¿Y por qué no? Porque yo necesito saber qué estás haciendo, dónde están. Entonces ellas venían y en la última silla se ponían a hacer tareas y yo estaba aquí predicando o estábamos en el culto y cuando yo miraba y ¿dónde está la muchacha? No la veo. Yo, amor, ¿dónde está la niña? Cuando miraba, ay, en el altar. Uy, ¿cómo así? Gloria al Señor. Dejó de hacer las tareas y se concentró en la palabra y bueno, en algún momento terminaba las tareas, pero se quedaron con eso acá. Y creo que una de las satisfacciones grandes, hermano, yo no sé qué será de ellas de ahora en adelante. Esas son adultas, están casadas, han de tomar sus propias decisiones. Pero logramos que Cristo se marcara en su corazón. Logramos que ellas conocieran a este Dios maravilloso. Y cuando están enfermas o cuando están en una dificultad, llaman: mami, papi, ore por mí, ya estoy enfermo. O muchas veces nosotros estamos en alguna situación y ellas llaman: no se preocupen, que estamos orando por ustedes. Que un hijo le diga a uno eso. Entonces, hermano, la pregunta es: ¿qué estás haciendo tú
No para que aprendan matemáticas, porque cuando se trata de las cosas seculares, usted les compra el mejor uniforme, el mejor bolso, los mejores zapatos, ¿cierto? Que el uniforme de gala, que el uniforme de física, que el cuaderno de no sé qué, que el libro de no sé. Y usted se esfuerza por conseguirles todo. Pero cuando se trata de lo espiritual, entonces, ¿usted qué esfuerzo tiene? Pedimos 5,000 pesos por una matrícula y mucha pedera de plata. Pero es que es para algo glorioso. Es para algo sublime, para que ese niño participe, hermano, de la palabra de Dios y de un departamento que se está esforzando y que con mucho sacrificio y con mucha dedicación, hermano, dedican el tiempo para preparar una clase. Ellos oran, ellos ayunan, ellos estudian la palabra. ¿Por qué? Porque ellos saben que esos niños, hermano, muchas veces tienen más información que uno. La hermana nos contaba un testimonio esta mañana de unos niños que supuestamente sabían más que ellos ahí acerca de los temas que les estaban hablando, de sexualidad y todo. Sus niños ya se la saben toda, hermano. Conocen la palabra. Uno predica alguna cosa que a ellos no les sonó y ahí mismo lo llaman a uno. Y los niños que me han abordado me han dicho, pastor, ¿usted por qué dijo eso? Y uno tiene que no solamente decir, no, porque sí, no, porque sí. Usted a los niños ya no les puede contestar que porque sí. Allí le contestaban a uno. Uno decía, mamá, venga, ¿por qué tal y tal cosa? Porque sí, pum, y ya. Contéstele a sus hijos hoy en día porque sí, a ver qué le dicen. No es porque sí, hágame el favor y me explica. Porque si usted no le explica, en el colegio hay un profesor ateo que sí le explica. Porque si tiene unos compañeritos que venden drogas y también le pueden explicar. Porque tiene un familiar inconverso malintencionado que también le puede explicar. Porque en la calle hay gente que también le puede explicar. Y si usted no le explica, entonces, ¿cuál es la versión? En las redes sociales encuentran mucha información. En los medios de comunicación encuentran mucha información. Pero ¿quién les tiene que dar a ellos la verdad para que ellos, hermano, puedan sopesar lo que están pensando, lo que están sintiendo, lo que están escuchando? Y no solamente lo que están escuchando, lo que va a decir, lo que están sintiendo. Porque, hermano, la guerra de los sentidos no solamente está en las personas adultas hoy en día. Los niños tienen una batalla, hermano, aquí y en sus miembros. También, ellos van entrando para los 10, 12 añitos. Así que ellos también van empezando esa batalla. ¿Y usted qué les va a explicar? ¿Qué le va a enseñar? ¿Qué le va a decir? Mire que la hermana el jueves nos contaba que le decía a su niño, pero a ti te gustan las chicas, ¿cierto? Y el niño decía, gloria a Dios, porque ya una niña lo estaba mirando. Mami, una niña por allá, ay, pero por lo menos es una niña, gloria al Señor Jesús. ¿Cierto? Sí, que mi niña a la edad de 12, 13 años nos dice, papi, ¿yo cuándo puedo tener novio? Y yo, como que ¿cuándo puedes tener novio? Es que tienes 13 años. Pues es que yo lo necesitaba para el sábado. Como que lo necesitaba para el sábado. Bendito el Señor Jesús, ¿cómo puede ser eso? Pero por lo menos le gustaban los hombres. Hoy en día, hermano, ¿qué es lo que tú les estás enseñando? Hermano, vea, propóngase marcar la vida de su hijo con el Evangelio. La mejor arma, hermano, la mejor herramienta no son los psicólogos, ni los libros de superación, ni el conferencista no sé qué, ni no sé nada, hermano. La mejor herramienta, vea. Amén, amén, amén. Usted tiene aquí la herramienta, hermano, para que ese niño mañana, ¿qué mañana? Hoy, sea un siervo de Dios. Yo me gozo viendo a los niños aquí cantar ahora cuando predican, hermano. En la iglesia del Diamante, la iglesia anterior donde estaba, hermano, había un niño muy pequeñito, muy lindo, y predicaba y le ponían 2 adobes para que por lo menos pasara un poquitico aquí del altar. Pero predicaba unos mensajes que yo decía, uy, Señor, qué dicha yo trazar un mensaje así. Gloria a Dios. Ese niño oraba, le dedicaba tiempo, se ponía a estudiar, hermano,
Y la mamá decía, hermano, vea, ahí le tomé una foto en la camita por allá orando, porque tiene que predicar. Me manda la foto ahí del niño allá en la camita orando y ella por ahí entre la puerta le tomó la foto. Y que pastor, vea al niño. Y yo, ay, Gloria, es que tiene que predicar el domingo. Y eso lo hacen los niños, hermano. Ellos quieren. Ellos anhelan, ellos son sensibles a la presencia de Dios. Mi niña tenía 7 años cuando recibió el Espíritu Santo. Y todavía lo recuerda y todavía la marca. Y todavía habla de eso con tanto gozo y con tanta alegría. Y a mi hija mayor la sanó el Señor, hermano, porque ella creyó. Mi esposa y yo, cuando nos dijeron que ella tenía cáncer, hermano, yo casi me muero, casi me desmorono, hermano, casi me choco en ese carro por allá, porque yo estaba como embotado y llegamos a la casa y nosotros llorando y ella, ¿y ustedes qué les pasa? No, pero ¿cómo que qué le pasa, mi amor? No, pues lo que nos sacaron de, que no se preocupe. Yo estoy en las manos de Dios, si Él quiere me sana y si me quiere me lleva, pues yo me voy con Él. Pues, Señor Jesús, ¿cómo me da esa lección? ¿Cómo me da esa cacheta? Y supone que el pastor soy yo, el predicador soy yo, el que tiene la fe soy yo, el que ha orado por enfermo soy yo. Y vea a esa muchacha lo que me está diciendo y yo para morirme. ¿Por qué? Porque han marcado su corazón con este evangelio, han marcado este corazón con su palabra, hermano. Vea, cuando usted esté enfermo, y usted tiene a su niño ahí, no le ponga a llamar a nadie, dígale al niño, amor, venga, ore por mí, para que él sepa lo que es orar por la mamá y ver que el Señor la sana. Porque es que nuestros niños necesitan ver y necesitan experimentar el poder de Dios. No solamente tú tienes muchos testimonios y hablas de ellos y el niño se queda mirándote. Y él pensará, si será eso verdad. Pero cuando ellos ven y experimentan el poder de Dios, hermano. Si que llega un niño y me dice, pastor, llorando, ore por mí. Y yo, ¿qué te pasó, mi amor? Se me perdió el gatito. Y yo, pues oremos. Y entonces hice una oración por él. Y al otro culto llegó muy contento. Y yo le dije, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y que el gatico llegó. El Señor Jesús me lo llevó. Algo tan sencillo, hermano. Pero eso lo marcó a él. Era su gatico, él lo amaba y él creyó que el Señor le podía traer el gatico otra vez. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hermano, tenemos que ganarnos a nuestros niños. Qué triste cuando van cumpliendo la edad de la adolescencia y no vuelven al culto. Qué dolor. Hey, ¿qué pasó con el niño fulano de tal? No volvió a la iglesia. ¿Y por qué no volvió? ¿Qué está viendo? ¿Qué le enseñamos aquí? ¿Será que nosotros como maestros pasamos por el lado de un niño y no lo saludamos? Y el niño se queda mirando ahí al maestro. Ni siquiera lo saludó, ni siquiera lo miró. Entonces llegamos y saludamos al papá y la mamá y el niño ahí ni lo miramos. ¿Qué nos está pasando con los niños, hermano? Son nuestros niños, ellos los que tienen que predicar la palabra mañana. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ellos tienen que llevar la bandera del evangelio, pero depende de ti, de que podamos nosotros, ¿qué? Cruzar esas fronteras y que tú tengas el valor de hablar con tus hijos de las cosas que tus padres no tenían valor de hablar contigo. Eso hay que hablar con ellos. Y que cuando tú los veas haciendo algo que te escandalices, no te escandalices. Respira profundo, tómala con calma, asesórate y luego habla con él. Dice, hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué dijiste eso? Y entonces nosotros nos enteramos y miramos qué nos dice la palabra de Dios. Pero con amor, con gracia y con misericordia podemos ganarnos a nuestros niños para la gloria y honra de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.